Gracias al gobierno municipal de Irapuato por la oportunidad de poder llegar a más personas a través de estos medios y compartirles un poco del trabajo que se está haciendo con Monarca e invitarles a que participen en este proyecto. Bueno, primero voy a hablarles en general de la mariposa monarca. Muchos de nosotros conocemos algunos detalles, pero la idea es saber un poquito más de ella. Y bueno, esta imagen que ustedes están viendo es de una mariposa monarca. Es una mariposa de talla grande. Estos son sus colores característicos, naranja con negro y puntitos blancos en la orilla. Es una mariposa que de extremo a extremo en sus alas mide alrededor de 9 a 10 centímetros. Puede variar, de repente hay mariposas que no tuvieron suficiente alimento, pueden ser un poquito más pequeñas. Y tienen un peso aproximado de 0.5 gramos, es decir, pesan alrededor de lo que pesa un clip, estos que utilizamos para las hojas. Y en la mariposa monarca sí podemos distinguir a simple vista cuál es el macho y cuál es la hembra. En la imagen de la derecha, ustedes pueden ver estas protuberancias, estas venaciones, les llamamos venas, esto que recorre el color naranja, y en las hembras son más gruesas. Si se fijan, el macho es el que está al lado izquierdo, y en el macho las venas son más delgaditas. Entonces, esa es una manera como podemos distinguirlos, y es posible verlo a simple vista, no tenemos que tocarlos, no tenemos que agarrarlos. Y otra cosa muy importante que nos ayuda también a corroborar si es macho o hembra, en las alas inferiores, en esta mariposa de la izquierda, ustedes pueden ver que entre las venas de repente se ve como ovalito más negro. Es una glándula de olor, también conocido como androconio, y es una glándula que va a despedir a un aroma que va a atraer a las hembras, y con eso entonces ya se pueden aparear. Entonces, las hembras no tienen esa glándula de olor, solo tienen sus venitas engrosadas, pero en el macho tiene sus venas delgadas y el androconio, esta glándula de olor, y se puede ver a simple vista ambos, tanto las venas como la glándula. Y bueno, ¿cómo es el ciclo de vida de la monarca? Pues todo empieza con el acoplamiento, cuando una hembra y un macho se encuentran, se aparean, y entonces la hembra va a depositar cientos de huevecillos en las hojas de un tipo de plantas que se llaman asclepias. En el mundo existen alrededor de 100 o más asclepias, y son el único tipo de plantas que va a utilizar la monarca para poner sus huevecillos. En esta etapa de huevecillo va a pasar alrededor de 4 días. Los huevos son muy pequeñitos, son del tamaño de la cabecita de un alfiler, o sea, no los vemos a simple vista, necesitamos acercarnos para poder notarlos. Y después de esos 4 días va a nacer una pequeña oruga que también es muy pequeñita, no la podemos ver a simple vista, nos tendremos que acercar mucho a la planta. Y esa oruga pues se la va a pasar comiendo alrededor de 2 semanas. De ese tamaño que tenía inicialmente, va a crecer más de 500 veces su tamaño original, hasta convertirse en una oruga de alrededor de unos 8 centímetros. Ya es una oruga grande que nosotros podemos observar a simple vista. Y cuando ha comido lo suficiente, tiene la energía suficiente para transformarse, entonces va a buscar un sitio donde fijarse con una sedita que pone. Se puede fijar en troncos, en ramas, pero también la hemos visto que se fija en cualquier otra superficie que tenga cerca. Y entonces va a empezar a ocurrir esto que vemos aquí en la parte superior derecha, que es transformarse de oruga a crisálida. Si ustedes ven, se va cubriendo ahora con su capullo, y al final deja esto que es como la muda de la piel que tenía. Y en esta etapa de crisálida, que aquí se ve claramente abajo en la etapa 3, así es del color verde esmeralda al principio, y conforme pasan los días, alrededor de 2 semanas también, 10 días, la crisálida se va transparentando hasta que se hace totalmente translúcido, y ya se nota la mariposa totalmente formada con sus colores. Y pues el último paso de esta fase es que va a salir de su capullo, nace con las alas arrugadas. Conforme sus latidos, sus fluidos recorren sus alas, su cuerpo, las alas se extienden por completo, se endurecen, y entonces ya es la mariposa adulto que nosotros conocemos. Esta es una foto como más de cerca de cómo se ve la crisálida. Aquí está la sedita con la que se fijan,
Y este es la crisálida. Y si se fijan, aquí se le ve como una línea doradita. También en parte a eso se le debe su nombre de mariposa monarca, porque decían, bueno, tiene como una corona, que se nota también aquí cuando está ya en la etapa de que va a salir de la crisálida. Se le nota esa como coronita y en parte por eso también viene su nombre de monarca. Pero ahora cuando es adulto ya no va a comer hojas. Dijimos que cuando era oruga solo comía hojas de esas asclepias. Cuando es adulto ya no come hojas nunca más. Ahora se va a alimentar de néctar, de las flores, de diferentes flores. Ahora sí, de muchas variedades, tipos y familias y géneros de flores, como estas que ustedes pueden ver, que son flores silvestres que podemos encontrar en la parte centro de nuestro país, en varias zonas. Esto le brinda néctar, energía a las mariposas. Y bueno, de repente también hay algunas estrategias que otras mariposas utilizan. La mariposa monarca es tóxica en sus alas, pero no representa ningún riesgo para los humanos, dado que nosotros no nos alimentamos de alas de mariposa, que es donde tiene la toxicidad. Esa toxicidad la adquiere de la planta de la asclepia, de la que se alimenta cuando es oruga, y es algo que le ayuda a que no se la coman otros organismos como aves, ratones u otros organismos. Saben que esos colores indican como precaución y por eso no se la comen. Excepto un par de especies de aves y un ratón, saben que si se alimentan del cuerpo no les pasa nada porque ahí no tiene la toxicidad, y entonces algunos de sus depredadores es lo que hacen, se las comen desde la parte del cuerpecito, dejan las alas. Pero hay otras mariposas como esta que está aquí, la virrey, se parece mucho, a simple vista es con la que más nos confundimos. También es una mariposa relativamente grande, pero si se fijan en sus alas, tanto en las superiores como en las inferiores, tiene unas líneas que cruzan. Esas líneas nos hacen descartarla, no es una mariposa monarca. La monarca no tiene ninguna línea que atraviese por aquí, entonces esto no es una mariposa monarca, es una mariposa virrey, pero ella desarrolló esa coloración para que igual los depredadores piensen que es tóxica y no se la coman, aunque ella no es tóxica. Y esto se le llama coloración aposemática, es una coloración como de colores fuertes que les indica a los depredadores como precaución. Y en esta siguiente imagen tenemos algunas fotografías de otras mariposas con las que a veces nos podemos confundir. Con la que más nos confundimos cuando tiene sus alas extendidas es la de abajo. La mariposa monarca es esta, la única monarca que está aquí, es esta que está en la parte superior izquierda. Y esta es con la que más nos confundimos cuando tiene sus alas extendidas, pero es la mariposa virrey, la que les expliqué anteriormente, que tiene estas líneas. La descartamos, no es monarca. Estas tres también de repente podríamos verlas volar y nos confundiríamos, pero desde su vuelo es diferente. Las monarcas aletean un poco y planean. Y estas cuatro mariposas que están acá, estas tienen el vuelo más errático, como más apresurado. Y además, si ustedes notan, tienen puntos blancos dentro del color naranja. La mariposa monarca nunca va a tener eso. Los puntos blancos están dentro del color negro y estas tienen puntos dentro del color naranja, no son monarcas. Esta tampoco, casi no tiene puntos negros, y esta no tiene ningún punto negro, las descartamos. Esta mariposa es la mariposa reina, y cuando tiene las alas plegadas, ahí sí un poquito nos podemos confundir, pero por el tamaño y cuando abre sus alas y vemos esos puntos, pues también la podemos descartar. Bueno, la mariposa monarca es una mariposa que es muy famosa o muy conocida porque es migratoria. Este fenómeno de la migración empieza en otoño en Canadá, en el sur de Canadá, norte de Estados Unidos. Baja la temperatura y entonces es un indicativo que ellas tienen que migrar, porque los inviernos en aquella región del continente pues son mucho más fuertes que nuestros inviernos, tienen muchas nevadas y eso pues las mataría. Ellas entonces vienen a México y entran por Coahuila, pero también entran por Nuevo León, por Tamaulipas, por estos estados, y se van dirigiendo al centro de nuestro país hasta las colonias que están en Michoacán y el Estado de México. Y algo también muy interesante es que la mariposa monarca, en promedio una mariposa monarca o cualquier otra, pueden vivir alrededor de un mes. O sea, les lleva un mes hacer todo ese ciclo que vimos de huevecillo, oruga, crisálida y hasta llegar al adulto. Y un mes van a estar en estado adulto, volando, alimentándose, reproduciéndose, y van a dejar sus huevecillos y van a morir. Pero la mariposa monarca hace un ajuste en su metabolismo y entonces esta generación que nace en el otoño no va a vivir tan poco tiempo, va a vivir
muchos meses más, va a vivir entre 7 a 9 meses y se le llama generación Matusalén, porque, bueno, es un personaje bíblico que vivió, se supone que muchos años, y entonces por eso se le puso a esta generación de la mariposa monarca, generación Matusalén. Esa mariposa es la que migra en nuestro país, es la que vemos pasar aquí por Guanajuato y por todos sus municipios, por Irapuato también, por supuesto, y llega a las colonias de hibernación en el centro de México, en Michoacán y Estado de México, y que es esa misma mariposa la que en primavera se va a empezar a parear aquí en las colonias de hibernación y va a empezar a regresar hacia el norte. Y en la región más norteña de nuestro país, que es el sur de Estados Unidos, en Texas, toda esa zona, es donde esa primera generación migratoria muere. Esa generación Matusalén hasta ahí deposita sus huevos, muere, y la siguiente generación que nace va a vivir otra vez normal un mes. Y en ese mes va a seguir migrando hacia el norte, va a seguir subiendo, y otra vez se reproduce, deja huevos, se queda a la mitad del camino otra vez, y empieza el ciclo de un mes otra vez. Estas mariposas siguen migrando hacia el norte y hasta que llegan a su área donde la pasan algunos meses del año en Estados Unidos y Canadá. Entonces se dice que son alrededor de 4 o 5 generaciones, varía, las que hacen todo el recorrido completo. Pero las que vienen a nuestro país y regresan es una sola generación, que es la generación Matusalén. En todo este recorrido son más de 4,000 kilómetros lo que ellas recorren. Entonces es increíble cómo insectos tan pequeñitos pueden hacer pues esta proeza de recorrer tantos kilómetros, tantos países, tantos sitios, tantos peligros y completar la migración. Es por eso que la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y los gobiernos municipales, el caso del municipio de Irapuato, pues están trabajando en la conservación, en que más gente conozcamos algo sobre la mariposa monarca, porque la conservamos, porque es interesante y porque es importante también. Y hay una serie de pasos que se están siguiendo, hay trabajo que se está haciendo a nivel municipal y que ustedes, si siguen las comunicaciones del área de ambiente en Irapuato, irán conociendo. Hay una estrategia de difusión, se van a dar a conocer pues información sobre la mariposa monarca, va a haber eventos culturales seguramente, se estarán instalando jardines para polinizadores, y un elemento muy importante es el monitoreo, del cual ahorita les voy a hablar, y también habrá un concurso de fotografía para que todos puedan participar sobre la mariposa monarca. Pero bueno, me voy a centrar ahora en el monitoreo. El monitoreo ciudadano es muy importante. Ese monitoreo es el que todos podemos hacer, no importa si soy niño, adulto, estudiante, ama de casa, si trabajo en el campo, en la ciudad. Todos podemos ayudar a obtener información de la mariposa monarca. El monitoreo ya inició desde el 24 de septiembre. Las mariposas monarcas ya están llegando a nuestro país. En varios estados del norte ya las están registrando por decenas. Y en algunas partes del centro también ya las han empezado a detectar. Entonces vamos a estar monitoreando mariposas del 24 de septiembre al 30 de noviembre. Y hay una aplicación que fue desarrollada en Guanajuato que se llama Monarca MX, es este simbolito que tienen aquí arriba. Y con esa aplicación vamos a poder registrar en el campo, en el momento, si yo tengo internet, en medio minuto puedo hacer mis registros de las mariposas que esté viendo, o lo puedo hacer en casa si es que no tengo internet en campo y lo hago en casa. Y también puedo guardar los registros y después enviarlos cuando ya tengo conexión a internet. Y también la aplicación tiene un mapa donde yo puedo ir monitoreando por dónde van pasando las mariposas. Si ya vienen en los municipios cercanos, si ya están en mi municipio, todo eso yo lo puedo ir observando también. Y bueno, en esta ocasión estamos 3 personas apoyando a la Secretaría y a los municipios. Yo estoy apoyando a los municipios que están en verde en el centro del estado. Una compañera, Magda, está apoyando a los municipios del norte y otro compañero está trabajando con los municipios del sur, haciendo este tipo de actividades, capacitando y ofreciendo información sobre la mariposa monarca, sobre su monitoreo y su importancia. Y todo esto también derivado de un convenio que varios municipios, entre ellos Irapuato, firmaron, que es un convenio para hacer acciones para conservar a la mariposa monarca y también pues se incluyen a los polinizadores. ¿Por qué nos interesa monitorear? Bueno, es importante. Con este monitoreo que hacemos todos juntos, podemos ir viendo cómo vienen las mariposas desde el norte a nuestro país.
podemos conocer qué áreas está, por dónde está pasando y así protegerla, porque también hay mortandad de mariposas en carreteras, si hay fumigaciones, las mariposas, por ejemplo, para el problema del dengue, las mariposas se pueden morir. Entonces, saber por dónde están pasando nos ayuda a que la gente, si alguien va, las áreas de salud van a fumigar, coordinarnos con ellos para que fumiguen un par de días después y permitan el paso de las mariposas que están migrando. También nos permite conocer sus áreas de alimentación y percha. ¿Qué es eso? Pues las áreas donde hay flores y ellas llegan a tomar néctar para tener energía para completar su viaje. Y árboles donde ellas duermen, porque también todas las noches ellas bajan a los árboles y duermen ahí. Y algo increíble es que ellas, si pasan por las mismas rutas, utilizan los mismos árboles que sus tatarabuelas utilizaron, porque las mariposas que vamos a ver este año no son las mismas mariposas que vimos el año pasado, son sus tataranietas. Y ellas, no sabemos cómo se está investigando, utilizan los mismos árboles. Entonces es muy importante que si ustedes ven árboles con mariposas, lo registren en la aplicación, nos lo hagan saber a través de las áreas de ambiente en su municipio, para que podamos proteger esos árboles y esas zonas. Y bueno, de esa manera, con todos los datos que ustedes aportan, también se unen a una base de datos nacional con otros estados de la ruta migratoria y con eso generamos mapas nacionales, pero también mapas de todo Norteamérica, junto con Canadá, Estados Unidos y México, de por dónde están cruzando las mariposas monarcas para poderlas proteger. La aplicación es súper fácil de utilizar, ustedes la pueden descargar en Android o en iOS. Es este logotipito que está aquí, Monarca MX, y tiene la figura de la monarca. Ustedes ponen un nombre de usuario, se registran con un correo electrónico y les va a mandar una notificación a su correo, lo checan, lo ponen aquí y con eso ya se dan a autenticarse y están dados de alta en la aplicación. Entonces son unos pasos muy sencillos y lo que les había comentado, ustedes pueden hacer sus registros en el campo, pero si no tienen internet, lo pueden hacer posteriormente en casa y pueden enviar sus observaciones y además pueden monitorearlas en el mapa. También ustedes pueden ir viendo cómo las van monitoreando personas en otros municipios y así pueden ver cuando ya las vamos a tener, por ejemplo, en Irapuato y estar más pendientes. Y hay información adicional sobre la monarca por si queremos aprender un poquito más. En la aplicación vamos a ver este tipo de ventana en donde nos pregunta, ¿la viste volando o alimentándose, perchada, que es descansando o posada sobre sobre árboles o arbustos, porque a veces también duermen en arbustos? Si la vieron muerta, porque desgraciadamente hay mucha mortandad de mariposas en carretera, y en ese sentido también decirles que se ha visto que si ustedes reducen su velocidad a 60 kilómetros cuando está el flujo de mariposas pasando por las carreteras, ellas logran evitar los autos y sobrevivir. Entonces pueden reportarla en cualquiera de esos estados, volando, alimentándose, descansando o durmiendo muerta, o pueden reportar huevecillos, orugas o capullos si es que llegan a verlos en alguna asclepia. Y por ejemplo aquí, esta es una imagen de cómo van a ver ustedes en el mapa y van a ver esos puntitos de colores que nos van indicando dónde la han visto y en qué cantidades. Y ahí podemos ver, pues no sé, en Dolores la han visto por decenas, pero a lo mejor acá en Acámbaro la han visto cientos y hay días, en los días en que pasa todo el flujo, que hay personas que tienen la suerte de ver miles de mariposas. Y todas esas están pasando por todo Guanajuato. Entre más personas estemos viendo hacia el cielo, hacia las plantas, pues vamos a poderlas detectar y reportarlas en la aplicación. Y la idea es que empiecen ustedes a monitorearlas ya, porque las mariposas al parecer ya están pasando por algunos municipios de Guanajuato. Entonces, pues descarguen la aplicación y ayúdenos a monitorear. Este es un mapa de lo que después se genera con toda la información que ustedes ayudan. Ustedes ven, estos puntitos son registros y si se fijan en todo el estado de registros. En unas áreas hay más porque hemos dado capacitaciones como estas. Antes pues lo hacíamos en las escuelas, ahorita por la pandemia no es posible y por eso recurrimos a estos medios electrónicos para invitarlos. Pero entre más personas estemos pendientes y más personas tengamos la aplicación, pues vamos a tener más idea de por dónde está pasando por Guanajuato, porque sabemos que aquí hay como una ruta y por acá viene otra ruta. Entonces seguramente por Irapuato también están pasando. Queremos saber por qué partes de Irapuato pasan y dónde duermen.
Por eso es súper, súper valiosa su participación. Y bueno, algo que estamos haciendo adicionalmente para ayudarles a las monarcas y a los polinizadores es que, bueno, sabemos que hemos modificado mucho los hábitats naturales de las especies. Antes, a lo mejor teníamos grandes extensiones de estos paisajes que vemos aquí arriba, que eran como jardines naturales, ¿no? Todo eso que nosotros vemos cuando llueve, después de que llueve. En esta temporada vemos campos de flores. Son como jardines naturales que les brindan alimento a las monarcas, pero a muchas otras especies también. Pero en ciudades y en otras áreas estamos construyendo nosotros algunos jardines para devolverles un poco de, pues, de esas áreas que alguna vez fueron suyas, que nosotros hemos utilizado ahora para vivir, y creamos jardines donde puedan tener alimento. Sabemos que a nivel global, o sea, en todo el mundo tenemos pérdida de polinizadores. Quienes más se han dado cuenta son la gente que se dedican a la apicultura, porque ellos están monitoreando sus abejas. Pero estamos perdiendo muchos otros polinizadores que son muy importantes y ahorita vamos a ver por qué. ¿El jardín para polinizadores qué es? Pues es un espacio con flores donde estamos creando un sitio de alimentación, de refugio y descanso para muchas especies de insectos, aves, murciélagos, escarabajos, hormiguitas, que también ayudan a la polinización. Aquí en estas imágenes ven algunos de los polinizadores que tenemos, los colibríes, que también hay colibríes que son migratorios y en esta temporada del año pasan, y entonces dependen de que haya flores para poder alimentarse y también hacer sus migraciones, y abejas de muchos tipos, tamaños y colores. En México, casi todos conocemos esta abeja que se ve aquí en esta imagen a la derecha, pero esa es una abeja europea, y en México tenemos casi 2,000 tipos de abejas diferentes. Y hay abejas muy pequeñitas, hay abejas verdes, como esta otra que ven aquí en esta flor blanca, que tiene la primera parte de su cabeza y su tórax verde y el resto rayadita. También tenemos muchas abejas que son nativas y a veces no lo sabemos porque no solemos observar las flores. También hay escarabajos que son polinizadores, obviamente los colibríes, mariposas, pero también las polillas polinizan, muchas polillas hacen esta labor de polinización en el día. Y aquí vemos también una imagen de un murciélago. Los murciélagos son también importantísimos polinizadores, sobre todo de plantas como agaves, magueyes y algunas cactáceas. Entonces son especies que de repente muchas personas no quieren, pero que son también vitales para que la naturaleza se conserve en un adecuado equilibrio, pero también para nosotros, ahorita veremos por qué. Y bueno, esos jardines, ya sean naturales o artificiales, pues son el hábitat, el hogar de muchos organismos. Hay nidos, hay de aves, hay otras especies como arañitas que se alimentan seguramente de los polinizadores o bichitos que están ahí. Hay aves que también se alimentan de las orugas. Es un equilibrio, ¿no? Es una cadena y unos se alimentan de otros, pero si todos están, hay un equilibrio en esos ecosistemas. El problema es que los hemos estado eliminando y bueno, por eso tenemos una crisis global y en el estado y en todas partes de polinizadores. ¿Y qué es la polinización? Bueno, la polinización es la reproducción entre las plantas. Las plantas tienen polen, que el polen es el equivalente como a los espermas en los hombres, es esa célula masculina que necesita llegar a esta parte femenina de la flor para fecundar el óvulo que está ahí. Y entonces quienes ayudan en esta labor son esos polinizadores, esas abejas, esos murciélagos, esas mariposas, polillas, abejorros, algunas hormiguitas, ya lo dijimos, los colibríes, todos ellos ayudan a eso, al ir de flor en flor alimentándose del néctar, se embarran de manera sin intención, pero se embarran de polen y de esa manera al ir de flor en flor, cierto polen se les cae, otro se les pega y así van haciendo que estas flores se fertilicen. Y si no se fertilizaran, pues no tendríamos todo el ambiente que tenemos. El 80% de la vegetación mundial necesita de polinizadores que son animales. Muy pocas plantas se polinizan por viento y muy pocas plantas se polinizan por agua, las plantas acuáticas. Entonces, la mayor parte de las plantas necesitan de polinizadores. Ahora, si yo quiero hacer un jardín, ¿qué necesito? Pues es muy sencillo, un espacio con suficiente sol, de 5 a 8 horas, puedo empezar mi jardín con plantas o semillas. La tierra siempre la puedo mejorar con composta, lombricomposta, y yo puedo hacer mi composta casera, y eso sí tenemos que asegurar que si yo voy a hacer un jardín en casa, en la escuela, en un camellón, le voy a estar dando agua. Las herramientas son
no son algo difícil de conseguir. Casi todos tenemos una pala, un pico o palitas de jardinería o quizá unas pinzas para podar. Con eso podemos hacer la actividad. Y podemos aprovechar espacios que están abandonados en camellones, en patios, en azoteas, en áreas que estén sin plantas. Podemos poner ahí plantas con flor. Estas son también algunas ideas. Podemos reutilizar recipientes de PET. Una pequeña hortaliza también es un tipo jardín para polinizadores, porque de hecho no tendríamos jitomates, lechugas, muchas otras frutas o legumbres si no llegaran los polinizadores a fertilizarlas. Entonces también un pequeño huerto es un jardín para polinizadores. Esta es una foto como de un balcón. Unas llantas pueden ser utilizadas para crear un bonito jardín o pueden ser plantadas sobre el suelo. Este es el jardín que hicimos en una escuela en Monterrey. El suelo también no es algo que nos deba estresar demasiado. Hay suelos de repente que son más pobres que otros, pero lo que tenemos que buscar siempre es que no sea tan arenoso, que no conserve nada de agua, pero tampoco que esté tan compacto que no deje que el agua filtre. Buscar un término medio en el suelo, esto está bien, y siempre podemos mejorarlo con nuestra composta de materia orgánica. Ahora, en cuanto a la selección de plantas, pues les sugerimos que consulten si sus municipios tienen paleta vegetal, los consulten, y si no, acérquense a personas, busquen en internet las plantas nativas de México o de su estado o de su municipio. ¿Por qué? Porque también meter plantas, solo plantas exóticas, no es bueno. Entonces, algunas plantas nativas de México son estas que se mencionan aquí. Salvia, como la cordón de San Francisco, que la pueden conseguir en Congel Vivero, las lantanas, las dalias, los polocotes o falsos girasoles, el toronjil, que es una especie también que podemos utilizar para hacer té. Estas fotos que están aquí son especies de plantas mexicanas, a excepción del rocío este que está acá arriba. Pero estas son tipos de plantas que podemos utilizar en nuestros jardines. La lantana es una planta que tiene floración casi todo el año, es muy noble a las plagas, un poco a la deshidratación. El panalillo también, las cosmos y esta hierba del negro son flores que encontramos de manera nativa, solas crecen en el campo y a veces no las llevamos a nuestra casa porque tienen periodos de floración cortos. Pero la ventaja de tener flores nativas es que nuestros jardines van a estar cambiando a lo largo del año y eso también es algo muy bonito. Otras especies nativas de México son la dalia. De hecho, la dalia es nuestra flor nacional. Hay muchos tipos de dalias. Esta es una dalia de muchos pétalos, pero hay dalias más sencillas. La nochebuena, el cempasúchil, las flores de los nopales, de las cactáceas y de los magueyes, el plumbago, el árbol de tepozán. Es una planta que les encanta a los polinizadores, y salvias. Salvias tenemos muchos tipos de salvias en México. Entonces, estas plantas son nativas. Algunas viven todo el año, algunas no, pero podemos mezclar esas plantas en nuestros jardines. Estas son algunas plantas que son exóticas, han sido introducidas a nuestro país. También las podemos utilizar en ciudades. En áreas silvestres no recomendamos porque pueden desplazar a plantas nativas, pero podemos usar bugambilias, ruda, lavanda, romero, huele de noche, sábila, azaleas para plantarlas en nuestros jardines. El riego, pues sabemos que las áreas silvestres, pues no tenemos que estarlas regando solas, crecen las plantas solo, hay que proteger esos espacios, pero si creamos un jardín, al menos regarlo cada tercer día, a excepción de suculentas y cactáceas, que podemos regarlas un poco más esporádicamente. Y para la instalación, mejor me voy a ir a las imágenes. Si yo voy a crear un jardín desde semilla, les recomendamos utilizar recipientes pequeños para empezarlas a germinar, y cuando la planta tiene alrededor de 10, 15 centímetros, la podemos traspasar a nuestros cajetes, que son estos hoyos que hacemos en el suelo. Siempre, aunque somos semilla o plantas adultas como estas, dejen más espacio para que las raíces entren bien, aflojen la tierra, humedezcanla antes de sembrarlas. Y pueden hacer diseños y dibujar primero un diseño de una flor, una mariposa. Pueden adornar con rocas, con madera, y se hacen jardines muy bonitos. Y pues es una actividad que podemos hacer en familia, con amigos. Ahorita quizá por la pandemia tenemos algunas restricciones, pero la idea es que nos involucremos todo. Y si podemos poner algún señalamiento que podamos elaborar en una madera, si no tenemos para imprimir una lona, la idea es que la gente reconozca que los jardines son espacios que van más allá del ornamental, son espacios de alimento para muchas especies. Y pues la composta orgánica que podemos hacer.
Y otra cosa súper importante es que ustedes observen lo que pasa ahí, vean quiénes llegan a sus jardines, van a de repente ver mariposas, estas son unas abejitas también muy pequeñas que llegan a las flores, mariposas de diferentes colores, de repente van a ver varios polinizadores en una sola flor. Entonces, observen, se dice que en México tenemos alrededor de 2000 tipos de abejas y no las conocemos. Si observamos más nuestras flores en nuestros jardines, podemos ayudar a conocerlas un poquito más. El mantenimiento de los jardines es muy sencillo. El abono al menos una vez al año y la composta, insisto. También podemos usar heces de ganado, los mezclamos con bastante tierra de cualquier otra tierra que tengamos y la aplicamos y lo podemos aplicar en esta temporada de otoño-invierno para que en primavera haya brotes. La poda igual, depende de qué tipo de jardín queramos tener. Digo, en áreas silvestres no hay que podar, hay que dejar que las flores crezcan y hagan sus ciclos, pero en casa o cuando tenemos jardines en ciudad, en casa, pues podemos podar, depende del jardín que queramos tener. Algunos nos gustan jardines más silvestres y a otros les gustan jardines más podados, pero dejen que haya floración. Y si de repente ven daños en sus plantas por hongos, insectos, no utilicen químicos. Los químicos son nocivos para todos los polinizadores y también para los humanos. Y mejor busquen recetas que sean más orgánicas en internet, como el jabón, el chile, mezclas de estos compuestos que son más naturales, más económicos y no nos hacen daño. ¿Y por qué es súper importante esto de los polinizadores, los jardines, las plantas? Pues porque el 80% de todo lo que comemos, nuestros alimentos son plantas que requieren de polinizadores. Pero también obtenemos materias primas como fibras, algodón de nuestra ropa también necesita ser polinizado. Muchos medicamentos vienen de las plantas. Entonces, se dice que si los polinizadores se terminaran, la humanidad también se terminaría algunos años después, porque dependemos totalmente de estos pequeños organismos para subsistir. Porque de hecho una ciudad con más áreas verdes tiene más oxígeno, la regulación climática es mejor, no hay tanto calor, que áreas donde solo hay asfalto. Entonces necesitamos a las plantas y a los jardines y a los polinizadores. Y pues invitarlos a que registren a la mariposa monarca en su paso por su municipio, que estén muy pendientes, vean hacia el cielo, porque a veces pasan alto, o que estén pendientes a sitios, si bajan a árboles a descansar, repórtenlos en la aplicación, o háganlo saber, ¿no? Pónganlo en la página del área de ecología de ambiente del municipio y háganos saber de esos avistamientos de monarcas. Y si crean sus jardines, pues también compartan fotos, inviten a su familia, amigos, es una actividad que podemos hacer todos y la jardinería es algo que nos conecta con la naturaleza. Y pues les agradezco muchísimo su tiempo. Ojalá que puedan revisar este video paso a paso y si tienen dudas pueden escribir también y podemos estarles dando asesoría sobre este monitoreo de la mariposa monarca y sobre estos jardines. Y pues agradecerles nuevamente su atención y ojalá que tengamos muchas mariposas monarcas este año. La migración está en peligro de desaparecer, por eso es importante conservar espacios naturales. Esperamos que este año haya muchas monarcas, pero sobre todo esperamos que nos puedan ayudar a monitorearlas y protegerlas.